Apreciados estudiantes, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la última clase de semántica castellana. Hoy estaremos cerrando ya los contenidos programáticos que corresponde a esta asignatura a través de este material. Hoy estaremos analizando la semántica estructural y la semántica generativa transformacional. También estaremos estudiando monemas, tipos de monemas, campo semántico, familia léxica y campo léxico. Son los temas que estaremos abordando a través de este material. En realidad, en clases anteriores, estos ya habíamos analizado, más bien es como una retroalimentación ya esta última clase de la asignatura semántica castellana. Como había mencionado ya, el tema fundamental es la semántica estructural y generativo transformacional. Es importante hacer una pequeña historia, una contextualización referente a la semántica estructural. Este movimiento, es decir, el estructuralismo lingüístico, se sitúa a comienzos del siglo XX y constituye los inicios de la lingüística moderna. Su iniciador fue Ferdinand de Saussure, con su obra Curso de Lingüística General, que había escrito en 1916. Pero esta obra fue publicada ya póstumamente por sus discípulos. Cabe recordar que el estructuralismo, llámese estructuralismo saussuriano, influyó sobremanera en el desarrollo de la lingüística posterior, al punto que algunos autores hablan de una lingüística anterior y una lingüística posterior a Saussure. Lo que a nosotros nos interesa es entender en qué consiste la semántica estructural en este contenido. La semántica estructural, es decir, esta teoría, la lengua es un sistema formado por un conjunto de unidades articuladas entre sí. Es decir, el idioma se entiende como un conjunto de elementos que poseen diversas relaciones funcionales entre ellos. Así, los estructuralistas estudian el lenguaje como algo más que la simple suma de sus partes, como un proceso emergentista. Entonces, la semántica estructural estudia el idioma como un conjunto de elementos que poseen diversas relaciones funcionales entre sí. Ese es el postulado de la semántica estructural.
Luego tenemos la semántica generativo-transformacional. Es importante realizar la contextualización para poder entender dónde, con quién surgió esta corriente semántica. Noam Chomsky en 1928 fundó la lingüística generativa y transformacional. Este es conocido uno de los lingüistas universales que han transformado los conceptos más esenciales de la gramática general. La gramática transformacional es una expresión que designa al tipo de gramática generativa que se utiliza. Las reglas transformacionales u otros mecanismos para representar el desplazamiento de constituyentes y otros fenómenos del lenguaje natural. Este es el postulado de la gramática generativo transformacional. Todas las oraciones poseen una estructura profunda que contiene el significado de la oración y una estructura superficial. Se denomina la estructura profunda al concepto, al conocimiento, mientras que la estructura superficial es la forma en que se expresa ese concepto. Aquí tenemos la comparación de las dos corrientes semánticas, la estructural y la generativo transformacional. Siguiendo con este análisis, ahora vamos a analizar en qué consiste un monema. Un monema es la unidad lingüística más pequeña que puede significar algo en un idioma. Las palabras pueden dividirse en varios monemas, pero solo hasta donde siga existiendo un significado. No es que la palabra vamos a separar cuantas partes queramos, no. Cuando nos referimos a monema, estamos hablando del significado que debe tener. Por ejemplo, la palabra jardinero. Este vocablo tiene dos monemas. Si yo digo jardín, la palabra jardín sabemos que es un espacio donde se tiene cultivada varias plantas que florece y a través de eso ornamenta ese espacio. Pero si yo digo jardinero, ya sabemos que jardín es el espacio. Y esa última parte que corresponde al morfema ero, eso indica acción. Es decir, monema que da significado de oficio a la palabra a la que se fija. Si yo digo
trabajador. Trabaj es la acción. Y al agregarle ese trabajador, ese or, el morfema, indica persona dedicada al trabajo. Se puede separar entonces en dos monemas. Uno es el que tiene el significado y la otra parte que corresponde a los accidentes gramaticales o a las variaciones. Bien, es por eso que el monema se divide en dos tipos. Tenemos el lexema y el morfema. Esto creo que en la segunda o en la tercera clase ya habíamos analizado también. Inclusive realizamos unos cuantos ejercicios referente a este contenido. ¿Qué es el lexema? Es la parte principal o raíz de una palabra. Es la que tiene el significado léxico y que no se puede cambiar. Hay algunas palabras que se definen a sí mismo y otros que necesitan que se les agregue un morfema para completarse para completar su significado. También cabe destacar de que existen palabras que tienen un solo monema, como el caso de la palabra agua. Agua tiene un solo monema, por lo tanto tiene un solo significado. No podemos separar en lexema ni en morfema. Arena, nieve, carta. Esto tiene un solo monema. Entonces, cuando nos referimos al lexema, estamos hablando de la parte principal o raíz de una palabra. Es la que porta el significado. Mientras que morfema, letra o letras que se agregan a los lexemas para complementar su significado gramatical. Ahí nosotros sabemos de que existen dos tipos de morfema otra vez. Están los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos son aquellos que indican accidentes gramaticales. El caso de sustantivo, género, número. El caso de verbo, modo, tiempo, persona, número y voz. Y derivativo indican acción, profesión, origen. Entonces tenemos dos tipos de morfema otra vez. Y para cerrar ya el análisis de la semántica referente al campo léxico, campo semántico, familia léxica, aquí haremos un análisis también de cada una de ellas para que podamos diferenciar bien. El campo léxico es una agrupación de palabras las cuales están relacionadas entre sí con un tema y que pueden tener diferente categoría gramatical. Campo léxico. Entonces, se relacionan entre sí, pero son de diferentes categorías gramatical. Cuando hablamos de categoría gramatical, estamos mencionando a las palabras variables y a las palabras invariables. Dentro de las palabras variables tenemos el determinante, sustantivo, tenemos adjetivo, pronombre y verbo. Cuando nos referimos a palabras invariables,
tenemos adverbio, tenemos preposición, conjunción e interjección. Cuando nos referimos a campo semántico, estas son palabras de la misma categoría gramatical, que están dentro de la misma agrupación de palabras. Aquí nosotros tenemos que identificar, si yo digo campo semántico de muebles, ahí voy a ver cuáles son las palabras que corresponden a mueble y que tienen que ser de la misma categoría gramatical. Yo digo mesa es un sustantivo, escritorio es un sustantivo, silla es un sustantivo, pizarrón y así. Voy mencionando y teniendo en cuenta la categoría gramatical. Y por último, la familia léxica. Palabras que comparten el mismo lexema, es decir, tiene como tronco común la misma palabra, pero que a partir de esa palabra se va generando otras nuevas palabras. De la palabra pan se puede generar otras nuevas palabras. Panadero, panadería, panificado. Todas estas palabras que estoy mencionando tiene como tronco común la palabra pan y de ahí se va derivando. A eso se denomina familia léxica. Familia léxica, entonces, palabras que comparten un mismo tronco común. Campo semántico, palabras de la misma categoría gramatical que están dentro de la misma agrupación de palabras. Y campo léxico, agrupación de las palabras las cuales están relacionadas. Por ejemplo, de fútbol, futbolero, futbolista, futbolito. Son palabras relacionadas a la palabra fútbol. A eso se denomina campo léxico. Muy bien, apreciados estudiantes, con esto nosotros estamos terminando ya el desarrollo de los contenidos programáticos que corresponde a la asignatura semántica castellana. Me gustaría que revisen el programa que está alojado en la plataforma para poder realizar una comparación con los materiales, con las clases desarrolladas y el programa de estudio, de tal manera para que ustedes puedan comprobar si estuvimos haciendo de la manera adecuada, así como debemos hacer. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes materiales de esta forma para poder de alguna manera contribuir a la formación de ustedes. Sé que muchas veces por el tiempo que disponemos o por la circunstancia no pudimos interactuar en forma sincrónica a través de la videoconferencia, pero en vista de que no recibo también pedido de ustedes, me supongo que están asimilando bien los contenidos de esta asignatura. En el mes de octubre estaremos teniendo la retroalimentación de los contenidos que habíamos desarrollado desde el primer día de clase hasta la última clase en vista ya a los exámenes finales. Con esto entonces cerramos el desarrollo de la clase. Ha sido un gusto. Hasta pronto.